¿Y si te dijera que mientras más te aferras a algo, más lo alejas de ti? ¿Y si el verdadero poder para que el universo obedezca a tus deseos no radica en hacer más, sino en renunciar, en soltar el control y simplemente existir? Esto no es un truco psicológico ni una paradoja filosófica. Es una ley milenaria oculta entre los pliegues de la alquimia espiritual, el taoísmo profundo y la sabiduría prohibida. La ley al revés. Durante siglos, los buscadores espirituales han transitado caminos llenos de disciplina, voluntad férrea y esfuerzo constante. Pero los sabios, los verdaderos maestros del alma, susurraban otro secreto, que en la rendición consciente habita el verdadero dominio, que el acto de dejar de perseguir es en sí mismo una declaración de fe tan profunda, tan magnética, que el universo no tiene más opción que responder. Quizás ya lo viviste en carne propia. Anhelaste algo con todas tus fuerzas y no llegó. Lo soltaste y de pronto, como por arte de magia, apareció. Casualidad, suerte o una ley no escrita que opera en silencio desde las profundidades del campo cuántico y energético. En este video vamos a sumergirnos en uno de los principios más contraintuitivos y revolucionarios de la manifestación consciente, la ley al revés. Exploraremos cómo dejar de intentar no significa rendirse en derrota, sino alinearse con la corriente. Veremos cómo esta verdad ancestral aparece en enseñanzas de Cristo, Buda, Lao Tzu y hasta en los descubrimientos modernos de la física cuántica. Te revelaré por qué esforzarte demasiado genera resistencia vibratoria, cómo el deseo compulsivo bloquea la recepción y de qué manera el desapego es paradójicamente la llave que desbloquea todo. Además, contamos con un libro totalmente gratuito, se llama Fórmula Baraka. Es un guía para una vida más próspera y abundante. Es gratuito, pero aceptamos donaciones de cualquier valor para aquellos que sientan en el corazón apoyar nuestro canal. El enlace está en la bio. Prepárate para desmantelar todo lo que creías saber sobre la atracción, el esfuerzo y el poder de manifestar, porque en este viaje comprenderás que a veces hacer menos es lo que realmente lo transforma todo. ¿Estás listo para descubrir el secreto que reconfigura tu realidad sin mover un solo dedo? La idea de que soltar el control puede ser más efectivo que forzar la voluntad no es una invención moderna ni una moda del crecimiento personal contemporáneo. En realidad se trata de un eco ancestral, un susurro que ha viajado a través del tiempo desde las escuelas herméticas de Egipto, los templos místicos del lejano oriente y los textos esotéricos del mundo occidental. Esta ley al revés, tan paradójica para la mente lógica, es en verdad un principio profundo que aparece una y otra vez en las enseñanzas más antiguas y transformadoras de la humanidad. Comencemos con el Tao Te Ching, escrito por el sabio chino Lao Tzu hace más de 2500 años. En sus versos, Lao Tzu habla de la virtud del Wu Wei, que se traduce como no acción o acción sin esfuerzo, pero no se trata de pasividad o indiferencia. Wu Wei es actuar en armonía con el flujo natural del universo, sin forzar, sin resistir, permitiendo que las cosas se desplieguen a su ritmo perfecto. Al no hacer, nada queda sin hacer, afirma el Tao. Esta frase, aparentemente contradictoria, es el corazón de la ley al revés. En la tradición budista encontramos una enseñanza similar en el concepto del apego y el deseo. El Buda enseñaba que el sufrimiento nace del deseo insaciable y que solo al dejar de desear con desesperación se alcanza la liberación. El desapego no es renuncia al mundo, sino dejar de aferrarse a los resultados. Al soltar el deseo compulsivo de obtener algo, entramos en una frecuencia de aceptación. Y es precisamente entonces cuando lo que anhelamos tiene permiso para manifestarse. Más cerca de Occidente, en el hermetismo, hallamos el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Aquí se revela una verdad clave. La realidad externa es reflejo de nuestro estado interno. Si por dentro estamos tensos, desesperados por conseguir algo, el universo responde reflejando esa misma vibración, carencia, lucha, frustración. En cambio, si estamos en paz, en fe y en confianza, las condiciones externas comienzan a alinearse con ese estado. Por eso no se trata de empujar, sino de sintonizar. Incluso Jesús de Nazaret, figura central en la tradición cristiana, enseñó algo muy similar de forma velada cuando dijo: «Buscad primero el reino de Dios, y todo lo demás se os dará por añadidura». Hablaba de alinearse primero con la fuente, con la conciencia superior. No dijo: «Luchen, trabajen arduamente ni se esfuercen». Habló de un enfoque interno, espiritual, de estar en el estado correcto, el reino, y permitir que la manifestación fluya desde allí. En las escuelas de misterios egipcias, el silencio, la quietud y la meditación eran prácticas centrales. El iniciado no buscaba dominar la realidad desde el intelecto o la acción compulsiva, sino desde el alineamiento interior con las leyes cósmicas. Se decía que el verdadero mago no ordenaba al universo con gritos,
sino con su vibración, que el sabio no pedía, sino que manifestaba desde su centro. Lo fascinante es que esta misma verdad empieza a emerger también desde el mundo de la física cuántica moderna. Experimentos como el del observador cuántico sugieren que la realidad se comporta de acuerdo a la expectativa del observador, pero también han revelado que la interferencia mental activa puede colapsar el potencial de una partícula antes de tiempo. En otras palabras, intervenir demasiado puede bloquear el resultado más armónico, lo que refuerza desde la ciencia lo que los sabios decían desde hace milenios, que el universo no responde a la fuerza, sino a la frecuencia. Así, desde múltiples culturas, religiones y ciencias se revela un principio común. El exceso de esfuerzo es una señal de desconexión. La verdadera creación no nace del miedo de no tener, sino de la confianza de que ya está. En ese espacio de serenidad, receptividad y alineación, el universo escucha. Imagínate frente a un lago en calma. Lanzas una piedra y al instante la superficie se agita creando ondas que se propagan en todas direcciones. Ahora piensa en tu mente como ese lago. Cuando estás ansioso, impaciente o desesperado por un resultado, es como si estuvieras arrojando constantemente piedras una tras otra, sin permitir que el agua vuelva a la calma. En cambio, la ley al revés nos invita a dejar de lanzar piedras, a confiar en la quietud, porque es solo en ese estado de serenidad cuando el reflejo se forma con claridad, cuando la realidad comienza a obedecer. Esta ley desafía todo lo que nos han enseñado. Nos han dicho, trabaja duro, lucha por lo que quieres, no te rindas. Pero la ley al revés revela una verdad contraintuitiva y profunda. Cuanto más dejas de intentar forzar las cosas, más fácilmente se manifiestan. Esto no significa caer en la pereza o resignarse. No se trata de inacción, sino de alineación. La diferencia entre actuar desde el miedo y actuar desde la confianza es sutil, pero lo cambia todo. Cuando actúas porque sientes que debes hacerlo para obtener algo, emites vibración de carencia. Cuando actúas porque estás inspirado, guiado y sintonizado, emites abundancia. Piénsalo así. El universo es como un espejo. Si te paras frente al espejo y sonríes, el reflejo sonríe. Pero si tratas de hacer que el reflejo sonría primero sin cambiar tu expresión, entrarás en un conflicto inútil. Esa es la paradoja de la ley al revés. No obtienes lo que deseas luchando, sino convirtiéndote en quien ya lo tiene. Otro ejemplo lo encontramos en el jardín. ¿Alguna vez has visto a una flor esforzarse por florecer? ¿La has visto gritar, preocuparse o trazar estrategias para abrir sus pétalos? Por supuesto que no. La flor simplemente se abre cuando está lista en armonía con el sol, la tierra, el agua y el tiempo. El universo no funciona por fuerza, funciona por sincronía. Del mismo modo, cuando deseas algo y te apegas obsesivamente a su obtención, ¿cuándo llegará? ¿Por qué no pasa? ¿Qué más debo hacer? Estás enviando una señal clara al universo. Esto no está aquí. Esto es difícil. Esto me falta. Pero cuando sueltas, confías y actúas desde la plenitud interior, ocurre la magia. La ley al revés te recompensa. Ahora bien, ¿cómo reconocer cuándo estamos actuando desde el esfuerzo versus desde la alineación? Primero, el esfuerzo duele, la alineación fluye. Si cada paso se siente como una lucha, si hay tensión interna constante, probablemente estás nadando contra la corriente. En cambio, cuando te alineas con tu intención más elevada, los caminos se abren casi sin fricción, las sincronicidades se multiplican, las oportunidades aparecen. Eso no es casualidad, es resonancia. Segundo, el esfuerzo busca controlar. La alineación permite recibir. Cuando intentas controlar todos los detalles, estás operando desde el ego, desde el miedo a que las cosas salgan mal. Pero la vida es más sabia que tú. Cuando permites, recibes más de lo que imaginabas. Tercero, el esfuerzo crea ansiedad. La alineación genera paz. ¿Estás inquieto mirando el reloj comparándote con los demás? ¿O estás en paz sabiendo que el tiempo divino se encargará? La paz es una señal de que estás sintonizado con la frecuencia correcta. Una metáfora poderosa es la del arquero zen. En las antiguas escuelas de Japón, el maestro de tiro con arco enseñaba que el objetivo no es dar en el blanco, sino convertirse en uno con el arco, la flecha y el aire. El arquero no debe intentar acertar, debe soltar la flecha desde el vacío interior y solo así, paradójicamente, la flecha da en el blanco. Es la no intención la que produce el resultado perfecto. Esta enseñanza es el corazón de la ley al revés. No se trata de negar tus deseos, sino de soltar el apego al resultado, de actuar, sí, pero sin ansiedad, de imaginar, sí, pero sin desesperación,
de desear sí, pero sabiendo que ya eres completo, incluso sin que se manifieste. Es ahí cuando el universo obedece, porque tú ya no estás ordenando desde el miedo, sino vibrando desde la certeza. Ya no estás pidiendo, estás emitiendo, y el universo como un eco fiel responde a lo que tú eres, no a lo que tú dices que quieres. A lo largo de la historia, los sabios han repetido una y otra vez que el mayor poder surge cuando aprendemos a vaciarnos. Vacía tu copa, decía el maestro Zen. Muere antes de morir, proclamaban los místicos sufíes. Y en todas estas expresiones subyace la misma enseñanza. Cuando renuncias a la necesidad, el universo se convierte en tu aliado. La ley al revés gira en torno a este principio. El poder se activa en el desapego, porque cuando te liberas de él, tengo que, debería, necesito que esto funcione, accedes al vacío creativo, ese espacio interno donde las infinitas posibilidades del universo se alinean a tu favor. Parece una contradicción. ¿Cómo puede algo tan poderoso nacer de la rendición? Pero he aquí el secreto. No se trata de rendirse ante la derrota, sino de rendirse ante la sabiduría del universo. Se trata de entender que el control es una ilusión, que cuando sueltas el timón no te hundes, te elevas. Observa la naturaleza. El río no empuja el agua. La gravedad no se esfuerza. El sol no pelea para brillar. Todo ocurre con precisión perfecta sin necesidad de lucha. La ley al revés nos pide imitar esta danza natural, dejar de forzar resultados y comenzar a encarnar la vibración de lo que deseamos como si ya fuese parte de nosotros. Esto nos lleva a uno de los elementos más fascinantes de esta ley, el principio de inversión energética. Cuanto más deseas algo desde el vacío emocional, más lo alejas. Pero cuando lo sueltas con amor y certeza, empieza a acercarse, no porque el universo quiera jugar contigo, sino porque estás vibrando en armonía con él. Una forma de entender esto es a través del concepto del campo cuántico. En la física moderna, los científicos han comenzado a comprender que el universo responde a la conciencia del observador, pero no responde a su ansiedad, sino a su coherencia. Cuando alguien está en paz, alineado y visualiza su realidad desde la convicción interna, no desde la falta, entonces esa realidad empieza a tomar forma. El problema es que muchas personas creen que están manifestando cuando en realidad están suplicando. Repiten afirmaciones con voz temblorosa, visualizan lo que quieren pero con un nudo en el estómago. Creen que están usando la ley de atracción, pero lo hacen desde el miedo, desde la escasez. Y esa vibración es incompatible con la abundancia. La ley al revés es en esencia una invitación a vivir desde la confianza radical, a reconocer que tú ya eres lo que buscas, que no necesitas convencer al universo, solo recordarle quién eres tú. Y cuando te conviertes en ese recuerdo viviente de tu verdad, el universo no tiene opción, te responde en eco. A continuación veamos algunos ejemplos. Una persona busca desesperadamente el amor. Hace rituales, repite decretos, se obsesiona con encontrar a alguien, pero mientras más busca, más se le escapa, hasta que un día suelta, se enfoca en sí misma y comienza a sentirse completa sin pareja. Es en ese punto cuando ya no necesita que el amor aparece de la forma más inesperada. Otro caso, alguien lucha por conseguir dinero, trabaja de sol a sol, se preocupa constantemente, está tenso y vigilante, nada parece fluir, pero en cuanto cambia su energía, comienza a agradecer lo que tiene, suelta la angustia y actúa desde la inspiración. Comienzan a surgir oportunidades, no porque haya hecho más, sino porque vibró diferente. Estos ejemplos ilustran cómo la no acción forzada se convierte en acción inspirada. En vez de empujar la puerta, de pronto la puerta se abre sola. Ese es el arte del Wu Wei en el taoísmo, la acción sin esfuerzo, la acción que surge del vacío, y es exactamente lo que enseña la ley al revés. Entonces, ¿cómo aplicarla en la vida cotidiana? Aquí algunos principios clave. Suelta el resultado, pero no el propósito. Ten claro lo que deseas, pero deja de exigir cómo y cuándo llegará. El qué es tuyo, el cómo es del universo. Confía en el espacio entre el deseo y la manifestación. Ese espacio vacío no es castigo ni fracaso. Es el terreno fértil donde crece la semilla invisible. No confundas pasividad con rendición consciente. No se trata de cruzarte de brazos, sino de actuar desde la paz, no desde la urgencia. Reemplaza el esfuerzo con presencia. Estar presente es el mayor acto de poder. Cuando estás aquí y ahora sin arrastrar el pasado ni perseguir el futuro, creas el portal perfecto para que el milagro se manifieste. Finalmente entiende que la ley al revés es más que una técnica, es una filosofía de vida, una forma de estar en el mundo donde dejas de perseguir y comienzas a atraer.
donde dejas de pedir y comienzas a recibir, porque el universo no obedece tus órdenes, obedece tu vibración. Cuando tú cambias por dentro, el mundo cambia por fuera, no porque lo hayas forzado, sino porque lo has permitido. Y ahí, justo ahí, se encuentra el verdadero poder. Hasta ahora hemos descifrado los principios profundos de la ley al revés. Hemos comprendido su fundamento esotérico y su resonancia con las leyes universales. Pero, ¿cómo traducimos todo esto a la vida cotidiana? ¿Cómo se vive, se respira y se encarna esta sabiduría en medio del caos del mundo moderno? Aquí es donde comienza la verdadera alquimia, cuando la teoría se vuelve carne, emoción y experiencia. Ahora aplica estos consejos para obtener los mejores resultados. 1. Reprograma tu lenguaje interno. El primer paso es observar el lenguaje con el que hablas contigo mismo. Dices constantemente, necesito, espero, ojalá. Este tipo de expresiones nacen desde la carencia, desde el anhelo. Cambia ese diálogo por uno de certeza. No digas, espero que me llegue. Di, sé que me está llegando. No digas, necesito dinero. Di, soy canal de abundancia. Este cambio de lenguaje no es superficial. Moldea tu vibración y por ende tu realidad. 2. Crea una práctica de rendición diaria. Cada mañana, antes de iniciar tu día, tómate unos minutos para soltar. Cierra los ojos y visualiza todos tus deseos, metas y preocupaciones como globos en tus manos. Ahora suéltalos uno por uno. Mira cómo se elevan. Siente la ligereza. Luego afirma, confío. No necesito forzar nada. Todo lo que es para mí llega a mí. Esta simple práctica alinea tu campo energético con el de la rendición consciente. 3. Actúa desde la inspiración, no desde la obligación. Haz una lista de tareas diarias. Luego, en vez de correr a completarlas por miedo o presión, detente y pregúntate, ¿qué me inspira hoy? ¿Qué fluye con facilidad? La ley al revés te invita a seguir la corriente de tu energía. Cuando haces algo con entusiasmo, estás vibrando alto. Cuando haces algo con angustia, estás cerrando el canal. La clave está en actuar con gozo, no con esfuerzo. 4. Practica el Wu Wei en las decisiones. En situaciones complejas donde no sabes qué hacer, no tomes decisiones desde el miedo o la urgencia. Respira, espera, deja que el momento correcto llegue. A veces la mejor acción es no actuar aún. El universo en su infinita sabiduría coloca las piezas cuando tú permites el espacio. La paciencia activa es una forma poderosa de colaboración con la energía creadora. 5. Visualiza desde la identidad, no desde el deseo. No visualices lo que quieres tener. Visualiza quién eres cuando ya lo tienes. En vez de verte deseando salud, mírate sano, vibrante, radiante. En vez de verte deseando amor, mírate amado, acompañado, pleno. La mente subconsciente responde a la identidad, no al deseo. Vive como si ya fueras ese ser que deseas encarnar. Esa es la frecuencia más poderosa de manifestación. 6. Abraza el vacío como parte del proceso. Cuando parece que nada ocurre, cuando hay silencio o demora, no entres en pánico. Ese vacío no es una negación. Es el eco que precede a la creación. Es el momento de incubación. Confía en él. No lo llenes con ansiedad ni duda. Llénalo con presencia y gratitud. Recuerda, todo lo visible nace primero en lo invisible. 7. Haz de la gratitud tu ancla cuántica. La gratitud es la emoción que más rápido eleva tu frecuencia. Pero no solo agradezcas lo que ya tienes, agradece también lo que está por venir, como si ya hubiese llegado. Al hacerlo, estás colapsando la realidad cuántica en esa dirección. La gratitud convierte el tiempo en un puente directo al milagro. 8. Sé testigo, no esclavo de tu mente. La mente intentará sabotearte. Te dirá que si no haces no tienes, que si no controlas pierdes. Obsérvala, no luches contra ella. Solo nota sus pensamientos y déjalos ir. Vuelve al centro. Vuelve al vacío. En ese lugar sagrado eres invencible. En un mundo obsesionado con el hacer, con el esfuerzo incesante y la ambición sin pausa, hablar de rendición y de no intentar suena casi a herejía. Pero ahí yace precisamente el secreto que los sabios de todos los tiempos han conocido, practicado y transmitido en susurros. La ley al revés no es una contradicción lógica, sino una revelación espiritual. Es una puerta escondida entre los escombros del ruido mental.
una vía directa hacia la co-creación consciente con el universo. Hemos visto que esta ley, lejos de ser un simple, deja que las cosas pasen, es una alquimia interior que exige maestría emocional, claridad de intención y confianza absoluta. No es pasividad, es sabiduría en acción, no es resignación, es comunión con una inteligencia superior. Cuando dejamos de intentar con ansiedad, comenzamos a manifestar con fluidez. Cuando dejamos de correr, la vida nos alcanza. En tu camino espiritual, comprender y aplicar esta ley puede marcar un antes y un después. Puede ser la diferencia entre una vida de lucha y una de magia. Pero recuerda, este no es un conocimiento que se memoriza, sino uno que se vive. Cada día, cada decisión, cada pensamiento es una oportunidad para elegir. ¿Voy a forzar o voy a confiar? ¿Voy a empujar o voy a fluir? La ley al revés te invita a convertirte en canal, no en barrera, a permitir que la vida te viva en lugar de tu intentar controlarla, a ser como el agua, flexible, poderosa, inevitable. Esta es la verdadera espiritualidad, no la que busca dominar el mundo externo, sino la que conquista el mundo interno y desde ahí transforma la realidad. Imagina por un momento un mundo en el que cada ser humano viviera desde este principio. Un mundo donde en vez de ansiedad tuviera presencia, en vez de escasez abundancia natural y en vez de lucha, una danza armónica con el todo. Ese mundo no es utópico, es posible y comienza contigo. Así que ahora te pregunto, ¿estás listo para soltar el esfuerzo y activar tu verdadera manifestación? ¿Estás dispuesto a confiar tan profundamente que el universo no tenga otra opción que obedecer tu vibración? Si esta enseñanza resonó contigo, si algo en tu alma sintió que esta verdad es más antigua que las palabras mismas, entonces te invito a dar un paso más allá. Suscríbete para seguir explorando los misterios del alma y las leyes del universo oculto. Dale like si este video te inspiró o te reveló algo nuevo. Compártelo con aquellos buscadores que, como tú, están listos para descubrir que el verdadero poder no está en hacer, sino en ser. Y recuerda, cuando dejas de perseguir al universo, el universo comienza a seguirte.